Amigos, buenos días. Este es el sábado de la última semana de Cuaresma, de la quinta semana de Cuaresma. Vamos a tener como primera lectura al profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 al 28. Y diles, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon, las congregaré de todas partes para conducirlas a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididas en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos. Para siempre mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, que santificó a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Amigos míos, el tema de la restauración en los profetas es un tema recurrente. Los voy a recoger de todas partes, de donde están. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes habitarán y serán felices en la tierra que les di, ustedes tendrán un templo, ustedes tendrán un rey que les gobernará y que les va a unir también. Más o menos, esto siempre está muy presente en todos los profetas. Pero nosotros entendemos que este Dios restaurador manifiesta precisamente esa restauración, esa salvación perfectamente en Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor, del linaje de David, pero que es el mismo Dios del linaje de David ante los hombres, pero Él es linaje divino, el mismo Dios, el Hijo de Dios. Y Él nos restaura y debemos tener sentimientos de gratitud y de felicidad por la obra de Dios, la obra de Jesucristo de salvarnos a través de su muerte, de rociar nuestra esperanza con lluvia de misericordia. Amén. Amigos, seguimos con la meditación del Evangelio según San Juan, Juan 11, 4:5 al 5:7. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tienen miedo de que estas acciones de Jesús traigan las consecuencias de que los romanos destruyan su lugar, porque mucha gente va a creer en él, van a creer en él, piensan que Jesús va a ser un motivo de alboroto. Entonces los romanos tendrán que hacer uso de la fuerza
y destruir Jerusalén, de destruir el templo, etcétera, etcétera, lo que aquí se está señalando. Y curiosamente, ellos piensan que matando a Jesús no va a suceder eso, y resulta que después de la muerte de Jesús, un poco después, esto sucede. Y entonces uno de ellos, con mucho cinismo, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de qué es lo que conviene, que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. No importa que ese hombre fuera inocente, pero que muera para que la nación no perezca. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por las naciones, y no solo por las naciones, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, desde ese día decidieron darle muerte a Jesús. Con todo y lo opuesto, que eran los enemigos de Jesús, que estaban obcecados, no les preocupa los milagros de Jesús. No es que lo pongan en duda, que Jesús está haciendo acciones extraordinarias, pero estas acciones de Jesús para ellos es un estorbo. ¿Por qué? ¿Por qué está estorbando? Porque la gente está siguiendo a Jesús y los está dejando a ellos. Y es una ironía que se decida la muerte de Jesús poco después que, como dice el Evangelio, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. ¿A qué se refiere al milagro de la reanimación de Lázaro? Y es una ironía, porque Juan es el Evangelio de las ironías, que dándole la vida a una persona que había muerto, se decidiera por esa razón, porque muchos empezaban a creer más en Jesús, darle muerte. Aquel que estaba ayudando a la vida de los demás, deciden darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Pero amigos, nosotros conocemos muy bien lo que significó la muerte de Jesús para nosotros: redención. Las consecuencias que trajo la muerte de Jesús, la propuesta amorosa de Dios, esta agresión violenta en contra de Jesús, así externamente, sin embargo internamente en él era un acto de amor. Y está esperando que nosotros respondamos con un sí a este acto de amor que él tuvo por nosotros. Amén. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.